coordinación. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Guillermo von Leipzig, voy a ser el coordinador del Ateneo. ¿Sí? Trabajo en la terapia intensiva y en el servicio de cardiología del Hospital Oñatibia. Agradezco a la sociedad la oportunidad de ser el coordinador de esta charla y al presidente en esta última sesión online de la sociedad. Está en el chat ya el link para que pueda ser llenado, para que tengan los certificados correspondientes de la charla. Hoy va a disertar el doctor Luis Lema, que es jefe del servicio del Departamento de Hipertensión Pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y es el presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC. Como panelistas las tenemos a la doctora Valentina Botelli Dagún, médica cardióloga de planta en el Hospital San Bernardo y trabaja en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital San Bernardo. El doctor Eduardo Matías Tobar, médico cardiólogo formado en el Sanatorio Pasteur de Catamarca y actualmente el coordinador de la UTI del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Y a nuestro presidente, el doctor Facundo Iñiguez, médico cardiólogo de planta del Hospital San Bernardo, el actual presidente de la Sociedad de Cardiología de Salta. En la presentación de los casos clínicos va a estar la doctora Florencia Koning, médica residente en cardiología de tercer año en el Hospital San Bernardo. Vamos a iniciar la charla con el doctor Lema. Doctor, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a Alejandro que tuvo la gentileza de tener esa idea de la presentación y me hizo cambiar mi charla. Pues yo me había enfocado solamente en el aspecto de la terapia intensiva de embolia pulmonar. Y como me encantó el título que propuso, cambié mi charla, así que vamos a hablar de todas las ventanas de oportunidades que tenemos en un paciente con embolia pulmonar, desde lo más grave hasta las cosas más simples que potencialmente pueden ser graves en el futuro si uno no le presta la atención. Así que Alejandro, te agradezco, me encantó tu propuesta de charla, así que te voy a robar la idea porque creo que hay que hablarlo de esta forma, embolia pulmonar, y no solamente con la visión aguda grave, que esa es probablemente la que más se estudia y la que más se reproduce. Entonces, para eso vamos a ver algunos aspectos generales, epidemiológicos, clínicos, hasta llegar a la toma de decisión en enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo como un continuo de difusión endotelial venosa que parte desde el escenario de incluso de la trombosis venosa profunda sintomática hasta la muerte. Fíjense que en este triángulo, desde la trombosis sintomática hasta la muerte, esto es estadística de Estados Unidos, realmente es un verdadero problema médico-sanitario. Fíjense en este trabajo donde se ve la tasa de incidencia anual en los diferentes países que fueron publicándose a partir de la década del 90, y cómo, a pesar de que la incidencia en general va aumentando en todos lados, eso tiene que ver con la mejor detección de la enfermedad, la mortalidad por todas las herramientas terapéuticas y la estrategia que ponemos en marcha viene bajando desde los 90 hasta la actualidad. Y eso tiene que ver fundamentalmente con al final la puntería en lo que es la estratificación y el tratamiento de la etapa aguda de la enfermedad. Cuando hablamos de incidencia tenemos que tener en cuenta que hay un sesgo, porque en autopsia, sobre todo los asintomáticos, los hallazgos son extremadamente frecuentes. Fíjense que hasta el 35% global de enfermedad tromboembólica venosa, 26% de TEP, y TEP que causó la muerte no diagnosticado en la etapa clínica de la enfermedad, hasta casi un 10%. Y esa incidencia va cambiando, por supuesto, por edad de género. La edad per se es una condición que está emparentada no solo en el mayor riesgo de padecer la enfermedad tromboembólica, sino también de ser parte de una de las patas de la estratificación de riesgo. A mayor edad, obviamente, mayor mortalidad. Y fíjense cómo después de la franja etaria entre los 60 y 74, cómo empieza el predominio de trombosis, enfermedad tromboembólica en las mujeres, sobre todo mayores de 75 años. Esto sigue siendo vigente y esto está publicado hasta en las últimas guías con muy poquitas modificaciones. Nosotros sabemos que hay factores de riesgo fuertemente asociados a enfermedad tromboembólica venosa. Esos son los que utilizamos para el razonamiento clínico para afrontar la enfermedad.
donde la fractura de los miembros inferiores, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los 3 meses previos, reemplazo de cadera y rodilla, trauma importante. El trauma per se es una condición que pone en juego toda la actividad de Virchow, el infarto en los 3 meses previos, la embolia venosa previa, tener ya un cuadro de enfermedad tromboembólica previa es un fuerte factor de riesgo, y la lesión de médula espinal. En el otro extremo tenemos cirugía de artroscopía de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusiones, vías venosas, en fin, todo lo que habitualmente consideramos y tenemos en mente. Eso la mayoría de las veces son factores de riesgo moderado. Y en el otro extremo están el reposo en cualquier condición y con cualquier factor de más de 3 días, un riesgo leve, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad. Estos factores de riesgo clásicos de enfermedad arterial empezaron a aparecer en las recomendaciones de hace unos años, ya que se ha visto que la disfunción endotelial venosa también tiene que ver con los factores de riesgo clásicos. Obviamente, por una cuestión de que las guías fueron publicadas en 2019 y todavía no teníamos esto, sin duda alguna hoy deberíamos poner la enfermedad por SARS-CoV-2 como un fuerte factor de riesgo para embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque básicamente los 2 elementos más importantes que hace el SARS-CoV-2 a entrar al organismo es provocar una inflamación endotelial con una disfunción endotelial y un estado protrombótico y proangiogenético. Este es el artículo que en lo personal más me impactó el año pasado cuando lo leí, porque realmente uno ve fisiopatológicamente el tremendo impacto que hace en la vasculatura general, ni que hablar la pulmonar. Uno podría resumir que la entrada del SARS-CoV intracelular con una inadecuada respuesta inmune y con una fuerte actividad inflamatoria va a llevar a una endotelitis, y eso va a generar disfunción endotelial con un estado procoagulante, y un dato no menor es que da microtrombosis. Por supuesto que podemos encontrar los clásicos trombos grandes, émbolos, pero en general el comportamiento, y eso lo hace una enfermedad, una entidad más compleja, la microtrombosis, con, por supuesto, inflamación, edema, daño celular, etc. Este trabajo es interesante, es un trabajo hecho en España, en los centros de emergencia, donde analizaron los pacientes internados con COVID, sin embolia pulmonar, y con COVID con embolia pulmonar, y también analizaron pacientes con embolia pulmonar que no tenían COVID. Fíjense que el riesgo de enfermedad pulmonar, de embolia pulmonar en los pacientes con COVID es 9 veces más que los pacientes generales de la vida cotidiana, con los factores de riesgo clásicos que todos conocemos. Y un dato, como ya le venía anticipando, es que la embolia pulmonar que generalmente vamos a ver asociado al COVID es una embolia pulmonar segmentaria o subsegmentaria de arterias pulmonares. Eso significa que no va a impactar en la mortalidad de ninguna manera. Fíjense el impacto de lo que es la embolia pulmonar en el contexto del COVID. Aumenta una mortalidad de 16%, el solo hecho de tener una embolia pulmonar subsegmentaria, versus el global de embolias pulmonares en un año evaluados en España, que llega al 6.5%. Y este trabajo presentado hace un par de semanitas muestra que claramente tener un evento trombótico cardíaco o no cardíaco, en los no cardíacos son fundamentalmente la trombosis o la enfermedad tromboembólica venosa, impacta claramente la mortalidad de estos pacientes. Así que es probable, y eso yo lo hubiese sugerido, que en forma emergente la Sociedad Europea de Cardiología saque un adendum de sus guías del 2019 y empiece a considerar el aspecto COVID como una condición de riesgo importante. Fisiopatológicamente, en la etapa es un esquema que ya es bastante conocido por todos, porque viene arrastrándose en las últimas 3 guías, en las cuales el fundamento fisiopatológico que conlleva la mayor mortalidad en estos pacientes es el agudo incremento de la poscarga del ventrículo derecho, que va a generar dilatación del ventrículo derecho, aumento de la tensión de la pared, activación neurohormonal, y esto es un dato muy importante porque está íntimamente relacionada con la perpetuación del daño miocárdico en los primeros 3 días, inflamación miocárdica, cortocircuito
AB, isquemia del ventrículo derecho por las mismas condiciones, todo eso conlleva una disminución de la contractilidad, de la precarga del ventrículo izquierdo, disminución del gasto del ventrículo derecho, del gasto cardíaco total, de la presión, de la perfusión coronaria, y todo ese espiral progresivamente lleva al shock obstructivo y a la muerte. ¿Cuáles son los elementos fisiopatológicos? Siempre tenemos que tener en cuenta que la presión arterial pulmonar aumenta si se ocluye más de un 30 a 50% del área transversal del lecho arterial pulmonar por tromboémbolos. Pero ojo que también la presión pulmonar va a estar en íntima relación con el fenómeno de vasoconstricción que se da por la liberación del tromboxano y la actividad de la serotonina en el mismo escenario vasculopático pulmonar. Y el otro elemento que debemos considerar, porque está íntimamente relacionado, es el de la hipoxia, que puede estar dado por el trastorno hemodinámico en sí, es decir, la hipotensión progresiva y compleja que tienen estos pacientes, por el mismatch que se provoca con los micro o macro embolia pulmonar, y hay que tener en cuenta que un 25% de los pacientes tienen una hipoxia desproporcionada, probablemente asociada a un foramen oval permeable. Y será también algo que yo les había comentado al principio con la activación hormonal, un fenómeno de una miocarditis, digamos, una inflamación, específicamente se detectan complejo linfoplasmocitario, provocado por la persistencia de la elevación de catecolaminas, sobre todo en los 3 primeros días de una embolia importante. Pero ¿qué pasa? Esto es la embolia pulmonar aguda. A partir de ahí se va a provocar una resolución completa o incompleta, dependiendo de la característica propia del sistema fibrinolítico del paciente, y eso va a generar una oclusión del lecho vascular con un incremento de CL3 en los vasos abiertos, va a promoverse trombosis in situ si no tengo una buena estrategia terapéutica, lo cual va a conllevar, en base a la predisposición genética y al segundo hit, que generalmente son las infecciones o inflamaciones, a un progresivo incremento de la resistencia vascular pulmonar, que va a llevar a la falla del ventrículo derecho y al desarrollo de parte de la misma enfermedad, pero con otras características clínicas y fisiopatológicas, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo tanto, las ventanas de oportunidades terapéuticas las tenemos en casi todos los escenarios de este continuo vascular venoso. Y para esto, déjenme que les comparte este artículo, que para mí fue uno de los más lindos que yo he leído sobre embolia pulmonar, que es el artículo de Klock y colaboradores, donde ellos hablan por primera vez, introducen el tema de síndrome post-embolia pulmonar, porque todos conocemos clásicamente el síndrome post-trombosis venosa, pero el síndrome post-embolia pulmonar, ellos lo describen como después de una embolia aguda, va a generar en mayor o menor medida una elevación o una persistencia de elevación de la presión pulmonar con más o menos disfunción del ventrículo derecho, asociado a fenómenos vasoactivos locales, a la inflamación, a que el trombo no se licúa como uno quisiera o como uno teóricamente le parece que impacta por la terapeuta que yo elija, y esa mayor o menor resolución del trombo va a hacer que perpetúe la disfunción endotelial en estos pacientes. Con lo cual, ante un segundo escenario, el second hit, que se llama, que puede ser una infección, una inflamación de cualquier tipo, neumonía, va a generar el desarrollo de hipertensión tromboembólica crónica. Pero fíjense que hay una gran proporción de pacientes, hipertensos pulmonares van a ser poquitos, pero hay muchos pacientes que van a tener el síndrome post-embolia pulmonar, que básicamente se da por la persistencia de la carga trombótica y la limitación funcional del paciente. Cuando yo tengo esos dos elementos, estoy en condiciones de hablar de síndrome post-embolia pulmonar, que puede incluso llegar hasta casi el 40% de los casos. Y otro tema relevante desde el punto de vista fisiopatológico es el TEPA recidivante. Ya vimos que haber tenido TEPA es una condición de muy alto riesgo para volver a tener una embolia pulmonar. Por lo tanto, una de las estrategias que nosotros usamos para tratar, uno de los objetivos es evitar el TEPA recidivante, ya que la tasa de mortalidad de la enfermedad tromboembólica recidivante es infinitamente mayor, obviamente, cuando tuve TEPA que cuando tuve una trombosis venosa. El objetivo de la anticoagulación tras la embolia pulmonar, como les decía, es completar el tratamiento del episodio agudo, y ahí viene
la parte más artesanal que tiene la embolia pulmonar, porque acá la guía sabemos que todos los pacientes van a estar anticoagulados 3 meses. Ya, a partir de ahí tenemos que hacer un análisis bien crítico sobre los factores de riesgo que tenga el paciente y la persistencia de los mismos para saber cuánto tiempo voy a mantener la anticoagulación los mismos. Y la incidencia anual de hemorragia, que hay que tener en cuenta en este balance entre trombo y hemorragia, en pacientes tratados con antivitamina K fue de alrededor del 3%, en los tratados con los NOAC es del 1%, con lo cual es realmente baja, pero cuando yo no tengo factores de riesgo altos, persistentes, probablemente no deba mantener a estos pacientes anticoagulados. Lo más lindo que tiene la nueva guía en relación al diagnóstico es que este algoritmo diagnóstico parte por primera vez de la evaluación de probabilidad clínica, ya sea con el juicio médico o con una regla de predicción que puede usarse con cualquiera de estas tablas que ellos sugieren. ¿Por qué es importante el juicio médico? Porque la gente que trabaja en unidades de cuidados críticos realmente tiene un ojo especial para pensar en embolia pulmonar, y aún en condiciones que no son las que habitualmente clínicamente todos conocemos, ellos sospechan, y por eso es muy importante el juicio clínico como esto, para esto. Acá, por supuesto, que lo que se sugiere también en la guía es hacer el análisis de la versión original y simplificar de los scores de probabilidad clínica de tener, basado en los antecedentes clínicos, la frecuencia cardíaca, tener una cirugía, una fractura, la presentación de hemoptis, el cáncer activo, dolor unilateral en extremidades inferiores, dolor en la palpación venosa profunda, edad más de 65 años, y eso nos va a dar la probabilidad baja, intermedia o alta de tener enfermedad tromboembólica venosa. Cuando la probabilidad clínica es baja o intermedia o TEP improbable, ahí es de mucha utilidad el dímero de ella, que si es negativo tiene un excelente valor predictivo negativo y eso me excluye la embolia. Pero si yo tengo una clara probabilidad clínica, tiene esta taquicardia, está hipotenso, tuvo una disnea súbita, es mayor de 65 años, tiene un cáncer, tiene muchos factores de riesgo, no hay que perder tiempo con el dímero de X directamente al angiotensin, y si no tengo acceso inmediato, hay que tratarlo a los pacientes como si fuera embolia pulmonar. La proporción de pacientes así en general con embolia confirmada, que uno puede esperar, es de alrededor de un 10% en la categoría de probabilidad baja, un 30% en la categoría de probabilidad intermedia y 65% en la categoría de probabilidad alta. Es decir, cuanto más factores de riesgo o más factores asociados a la probabilidad diagnóstica tenga, más certero va a ser el diagnóstico. Años después de las primeras propuestas, surgió este estudio que se llama The Years Study, que está basado en 3 variables clínicas y el análisis crítico del dímero D. Las variables clínicas son los signos de trombosis venosa profunda, la presentación con hemoptisis y el diagnóstico más probable que yo esté enfrentando a ese paciente sea de la embolia pulmonar. Cuando yo no tengo ninguna de estas 3 variables clínicas y tengo un dímero D menos de 1000, chao, ese paciente no tiene embolia pulmonar. El dímero D más de 1000 con los pacientes con 0 de estos scores hay que hacer una tomografía. Cuando tengo más de uno de estos scores con dímero D menos de 500, es probable que yo tenga poca posibilidad de tener una embolia pulmonar, y cuando tengo más de un score de Years con dímero D más de 500, es probable que yo tenga. ¿Por qué es importante este estudio? Porque en la guía clásica el punto de corte es dímero D más o menos de 500, y acá lo que tratan es de ver cuál es el impacto de la medición más ajustada de acuerdo al escenario clínico del paciente. Y fíjense que cuando uno excluye embolia pulmonar, solamente en este trabajo el 0.61% tuvo un diagnóstico de tromboembolia a los 3 meses. O sea, realmente es útil usar el algoritmo. ¿Por qué uno tiene que usar los algoritmos? Porque no es gratis la angio-TC desde el punto de vista de la radiación, sobre todo en mujeres jóvenes. Y eso ya vamos a ver que es una de las limitaciones que tiene la angio-TC. Si bien es el método gol estándar recomendado por guías americanas y europeas, tenemos que saber que la dosis efectiva de radiación es de 3 a 10 milisievert, y eso da una exposición significativa
sobre todo en personas jóvenes y en el tejido mamario. O sea, si uno puede ahorrar radiación, hay que ahorrarla. Como alternativa diagnóstica, claro que la vieja cámara gamma BQ planar sigue siendo de utilidad, tiene muy poquita radiación. El problema es que no está disponible en todos lados, la planar no es concluyente en el 50% de los casos, y por supuesto tampoco proporciona un diagnóstico alternativo en caso de que yo tenga una exclusión de la embolia pulmonar, cosa que la tomografía sí me lo da. Si yo tengo, no veo embolia pulmonar, pero veo una tremenda bronquiectasis con fibrosis pulmonar, probablemente el cuadro que yo estoy enfrentando sea ese. Y si bien el SPECT BQ es más resolutivo, ya que el BQ es sí o no, acá no es una cuestión de probabilidad, tiene el problema que todavía no fue validado en gran escala. Pero bueno, lo importante es saber que cuando yo me enfrento a un posible diagnóstico, hago un interjuego entre mi experiencia, los factores que me acercan al diagnóstico y la disponibilidad de dos métodos, dímero-D y los métodos de imágenes para hacer el diagnóstico. Una vez que yo hago el diagnóstico de los pacientes, es crucial estratificar para tratar. Y acá en la estratificación yo me tengo que concentrar. Estos tres son los peores escenarios y son los que rápidamente tengo que diagnosticar, porque ahí tengo que establecer una terapéutica lo más urgente, aún sin haberla confirmado con un método de imágenes, que son la presencia de un shock, obviamente parada cardíaca, un shock obstructivo, que habitualmente tiene todos los signos de shock, con una hipotensión marcada, o una hipotensión persistente, porque puede que el individuo sea previamente un hipertenso, con lo cual no voy a tener esa cifra de menos 90, sino voy a tener una cifra mucho menor a la presión habitual de ese paciente. Cuando yo tengo inestabilidad hemodinámica, siempre es un paciente de alto riesgo, y yo a veces tengo que establecer una estrategia de reducción trombótica, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero puede que no tenga un cuadro hemodinámico claramente hacia el shock, o puede ser que esté taquicárdico, con una perfusión adecuada, pero uno en la valoración inicial no le cierra el caso. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué pido? Veo las imágenes y veo los biomarcadores. En el caso de embolia pulmonar, los biomarcadores ampliamente utilizados y validados en registros son las troponinas, lo cual no quiere decir que no tenga valor el NT-proBNP, porque en forma aguda también la dilatación aguda del ventrículo derecho por la carga tiene su importancia. En el caso, en mi centro, usamos de rutina troponina y NT-proBNP. Lo que pasa es que el NT-proBNP todavía no está validado en registros grandes, pero sí son de utilidad cualquiera de los dos biomarcadores, o tratar de objetivar si está sufriendo ese ventrículo derecho, ya sea con la misma tomografía diagnóstica, donde yo voy a ver una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, o con los signos ecocardiográficos que lo tenemos al lado de la cama del paciente, que nos proporciona nuestro especialista en ecocardiografía. Y yo, cuando hago el interjuego entre la clínica, los biomarcadores y el ecocardiograma, lo voy citando a los pacientes en un riesgo intermedio alto, intermedio bajo, y cuando yo no tengo ninguna alteración, o sea, ni en la estabilidad hemodinámica, ni tengo parámetros PESI de alto riesgo, y no tengo disfunción ventricular derecha, y no tengo biomarcadores, ese paciente realmente es un paciente de bajo riesgo, y es la innovación que propone la nueva guía, que es para manejo ambulatorio sin necesidad hospitalaria. ¿Cómo se hace el score de PESI? Se lo baja la aplicación en el celular, se completa esto, van a ver que la variable que más juega y modifica el puntaje PESI es la edad. Por supuesto, todos estos son factores de riesgo, pero ustedes con los mismos factores de riesgo clínicos jueguen con la edad y van a ver cómo se va modificando notablemente. Por supuesto que la hipotensión y la temperatura menos de 36 grados y saturación de oxígeno menos 90 también son condiciones que hacen a un mayor riesgo. Y como les decía, esto se lo pedimos de rutina a nuestros ecocardiografistas, porque son los que nos van a informar los hallazgos de agrandamiento agudo del ventrículo derecho, el signo de McConnell, si el septum interventricular está aplanado, es decir, todo lo que uno puede obtener al lado del paciente con un método universal como el ecocardiograma, nos va acercando al análisis agudo del riesgo. Entonces, cuando yo tengo un escenario de alto riesgo, ya sea los hemodinámicos o cuando no tengo gran compromiso hemodinámico porque tengo disfunción ventricular derecha y biomarcadores, tengo que ir hacia una terapia de reducción trombótica.
Como elección inicial, la mayoría de las veces, en la mayoría de las terapias, mantener los trombolitos, que tienen las contraindicaciones que todos conocemos, absoluta y relativa. En lo personal, en nuestra institución usamos el LTPA, pero puede ser cualquiera de los esquemas propuestos en la guía, y en caso de que yo no tenga o haya fallado el trombolítico sistémico, está recomendado en las embolias pulmonares de alto riesgo tratar de ir hacia la embolectomía quirúrgica o a la microfragmentación trombótica por catéter. Y esto es como un esquema que yo les muestro general cómo debemos razonar el tiempo de anticoagulación de la mayoría de los pacientes. Entonces, lo primero que nos planteamos es el riesgo de recurrencia en base a lo que vimos inicialmente, y de eso un poco va a depender el tiempo de anticoagulación. Por supuesto, la excepción es el caso acá de las embarazadas. Por ejemplo, si yo tengo un bajo riesgo y transitorio, como puede ser el uso de anticonceptivos orales, que yo lo he estado usando, es de bajo riesgo, hice la embolia pulmonar, lo anticoagulo, suspendo el anticonceptivo oral, ese paciente tiene que estar 3 meses, que es lo que están todos los pacientes, y como es una condición de bajo riesgo y transitoria, ese paciente se le suspende. Pero ¿qué pasa? El tema está cuando hay condiciones de alto riesgo, pero que son más o menos persistentes, como por ejemplo tener una trombofilia genética heterocígota. Es una condición de más riesgo, no de alto riesgo, es de intermedio riesgo, con lo cual ahí el debate es, lo mantengo 6 meses, lo mantengo 1 año, en base a otros factores de riesgo clásicos y lo que ya vimos que más impactan en la enfermedad trombólica venosa. La excepción en el caso de trombofilia es el síndrome antifosfolípido. Es excepción por 2 motivos. Uno, porque es una condición realmente de alto riesgo, y en este paciente en general la tendencia es mantenerlos anticoagulados de forma indefinida. Pero cuando se hizo el único trabajo que hasta el día de hoy está publicado con NOAC en el contexto de pacientes con síndrome antifosfolípido, vieron que los pacientes triples positivos, es decir, los que tenían el antilúpico, el anticardiolipina, el antibeta-2-glicoproteína positivo, andaban peor, tenían más recurrencia trombótica con los NOAC que con los antivitamina K. Entonces, enfáticamente la guía recomienda a todos los pacientes continuarlo con NOAC, menos los pacientes con síndrome antifosfolípido. En realidad deberían decir los síndromes antifosfolípidos triple positivos. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos pacientes en los cuales por una cuestión de distancia y logística es complicado manejar la anticoagulación, y si tiene uno solo de los anticuerpos positivos, probablemente en mi forma de ver no sean el grupo que enfáticamente la guía lo saca. Y cuando yo decido dejar la anticoagulación, yo personalmente utilizo estos 2 scores, donde básicamente hay que tener en cuenta que el sexo masculino y los menores de 50 años tienen más probabilidad de recidivar, y que cuando yo tengo embolia pulmonar es más probable el recidivo que la trombosis venosa proximal, y la trombosis venosa proximal es más recidivante que la trombosis venosa distal. Pero en ambos scores, que uno puede usar que uno quiera, van a ver que el rol más importante lo tiene el dímero D, medido más allá de 3 a 5 semanas de suspendida de la anticoagulación. Entonces, cuando yo hago el análisis clínico de esos pacientes y decido la suspensión, les pido a las 3 semanas un dímero D. El dímero D está más de 500, vuelve al estado de anticoagulación. ¿Por qué? Porque cuando usamos estos scores, vemos cuando 1 o 2 variables puede llegar a tener una recidiva, incluso con 3 variables, hasta del 20% en el seguimiento, lo cual no es para nada menor. Y como esto es un continuo, 2 palabras de enfermedad de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este es el trabajo clásico de Pengo, donde sabemos que en 2 años se va a gestar la hipertensión tromboembólica crónica. Después de los 2 años no se registraron casos, y la incidencia es de 4%, siguiendo desde la hora 0 la embolia pulmonar. ¿Cuándo empiezan a aparecer las tromboembólicas crónicas? A partir del 3er mes de anticoagulación efectiva, y los factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión tromboembólica crónica es ser joven, tener un gran defecto de perfusión inicial y tener un TEP agudo idiopático, es decir, que yo busco y no encuentro ninguna de las causas habituales. Desde un punto de vista epidemiológico, la hipertensión tromboembólica crónica es una enfermedad compleja que va a la muerte. Es poco conocida en el ámbito médico general, en la incidencia entre 2.5 a 5 por millón. En Argentina debería haber 110 a 220 por año, en Salta deberían estar diagnosticando 3 a 6 por año,
Y en general, cuando uno analiza la terapéutica que se hace, que es quirúrgica o balonplastia, es infradiagnosticado claramente, ni hablar en nuestro país que de los entre 110 y 220 por año que tenemos, no llegan a tener terapéutica 35 por año, con lo cual hay una enorme cantidad de pacientes mal diagnosticados. El criterio para diagnóstico es el criterio de cualquier hipertensión pulmonar, hay que tener una media más de 20, un Weiss menos de 15 y una resistencia vascular más de 3 unidades Wood, o sea, el diagnóstico es por cateterismo. Tengo que ver material trombótico en territorio vascular arterial pulmonar y debe aparecer cuando yo tenga efectivamente bien anticoagulado a un paciente 3 meses o más. ¿Cómo lo escrineo a estos pacientes? ¿Cómo lo sospechamos? Con el centello de pulmón, a diferencia de la embolia aguda, donde el gol estándar es la tomografía, en el caso de la hipertensión tromboembólica crónica, por el enorme valor predictivo negativo que tiene, es el centello de pulmón. Si el centello de pulmón es positivo, tengo que seguir el caminito para terminar de evaluar esta enfermedad. ¿Cómo confirmo? El gol estándar sigue siendo la angiografía, es segura aún en pacientes muy, muy severos y la verdad se usan poca inyección de contraste con imágenes frontal y lateral oblicuo que da una idea del mapa posible terapéutico de estos pacientes. Como norma general, cuanto más proximal es la carga trombótica que tengan estos pacientes, más factible van a ser de la cirugía. Y a medida que nos alejamos con ramos subsegmentarios o subsegmentarios, más posiblemente el rol lo tenga la balonplastia o la terapia farmacológica. Hay que tener claro que aunque yo vea una enorme carga trombótica en algún ramo segmentario o por qué no troncal, siempre en esta enfermedad, además de la carga trombótica, hay un componente microvascular que está dado por la disfunción endotelial, y sobre ese componente microvascular yo no puedo hacer con terapéutica mecánica absolutamente nada, y esos pacientes probablemente requieran sí o sí alguna terapia específica. Mensajes finales para no aburrirnos, vuelvo a mostrar el continuo tromboembólico. Por eso le agradezco a Alejandro, me encantó el título. Las oportunidades que tenemos para actuar en embolia pulmonar son en la etapa más crítica, haciendo un correcto diagnóstico y estratificación de nuestro paciente y sabiendo que el 100% va a necesitar una anticoagulación, que yo decido internar, una anticoagulación con heparina a bajo peso fundamentalmente, porque tienen dos efectos, el efecto anticoagulante y un efecto trombolítico tardío. Y después, una vez que yo haga el análisis clínico de la etapa aguda, tengo que saber que hay un grupo de pacientes que lo voy a seguir porque no van a tener una resolución completa de los coágulos y esos probablemente en su evolución vayan a una oclusión progresiva del lecho vascular y al aumento de la presión pulmonar. Y gracias por la atención y abierto a cualquier pregunta o discusión del caso clínico. Muy bien, vamos a pasar al caso clínico presentado por la doctora Florencia Koenig. Doctora, todo suyo el tiempo. Bueno, buenas noches. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Florencia Koenig, yo soy residente de tercer año de cardiología del Hospital San Bernardo y hoy vengo a presentarles dos casos clínicos. El primero se trata de una mujer de sexo femenino de 40 años de edad que como antecedentes presenta sobrepeso con un índice de masa corporal de 27, 3 gestas con 3 cesas, un mioma uterino, el cual se realizó el diagnóstico en el año 2018 mediante biopsia. Consecuente a esto, la paciente presenta algunos ciclos irregulares en donde la última metrorragia la había presentado 7 días previos a la consulta. Además, como antecedentes quirúrgicos, la paciente refería una lisis tubaria de hace 7 años. Como otros antecedentes también de importancia, la paciente refería una dermatomiositis que se realizó el diagnóstico a los 20 años de edad, pero la paciente ya había abandonado la medicación y ya venía en tratamiento con hidroxicloroquina. Y algunos días previos a la consulta nos relata que presentó un traumatismo en miembro inferior izquierdo. Luego de ese traumatismo, aproximadamente 2 días posteriores a ese traumatismo, la paciente empieza a presentar un dolor precordial atípico de baja intensidad, acompañado con algunas palpitaciones y mareo, que horas previas a la consulta
inicia con lipotimia, por lo que consulta en hospital de origen. La paciente es del interior, de una ciudad de Tartagal, del interior en realidad, cerca de Tartagal, por lo que consulta en primera medida en el hospital de Tartagal. En el hospital de Tartagal, en la evaluación de la paciente al examen físico, pueden observar un gran hematoma en lo que es el miembro inferior que fue traumatizado, por lo que deciden realizar un ecodoppler venoso, en donde observan una imagen hiperecogénica de esa vena anterior de muslo que se extiende a vena femoral común y vena ilíaca. Teniendo ya el diagnóstico de una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo y la sospecha de TEP, deciden realizar la derivación a nuestro nosocomio. La paciente ingresa por guardia, en donde es evaluada. Se constatan signos vitales de una tensión arterial de 135/95 con una frecuencia cardíaca de 115, una frecuencia respiratoria de 22 y una saturación aire ambiente a 90%. Posterior a esto se deciden realizar algunos exámenes complementarios. Se inicia con una radiografía en donde podemos observar un índice de cardio torácico en el límite superior con hilios congestivos y senos costodiafragmáticos libres. Posteriormente se realiza un electrocardiograma, en el cual se puede observar que presenta un ritmo sinusal regular con un eje en 60, una frecuencia cardíaca en 100 con un QRS fino, un ST isoeléctrico, pero si nos vamos a prestar un poquito más de atención, sobre todo teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica de la paciente, podemos observar que presenta el típico patrón de S1-QT-T3. En ese momento se decide realizar un ecocardiograma al pie de cabeza de la paciente, en donde se puede observar una disfunción sistólica severa del ventrículo derecho con una dilatación de esta cavidad y una imagen compatible con trombo en tránsito. Posteriormente, la paciente es derivada al sector de unidad coronaria. En unidad coronaria, teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, ya con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto, se realiza trombolisis de la misma, el cual para el mismo se decide realizar con RTPA. Dicha trombolisis es exitosa. Se realiza también una angiotomografía en el cual se termina de constatar el diagnóstico y se puede observar los defectos de relleno. Posteriormente a toda esta situación, la paciente presenta una complicación de hematomas en los sitios de punción con caída del hematocrito. A la paciente se le había realizado tanto punción en cuello como en región inguinal para colocación de una vía central y para la toma de muestra de gases arteriales, el cual fue valorada por cirugía vascular, quien indicó una conducta expectante y se realizó además una transfusión de una unidad de glóbulos rojos segmentados con una buena evolución posterior. Se le realizó laboratorio de control, en el cual la paciente presentaba una hemoglobina de 10.1, leucocitosis con neutrofilia, plaqueta en 122.000, urea y creatininas conservadas, con un sodio y potasio también conservados, Chagas negativos, TSH en 4.1, y podemos ver una hipertrigliceridemia. En ese momento la paciente presenta una intercurrencia infecciosa, se realizan cultivos, el cual viene un puro cultivo positivo para una E. coli B sensible a ampicilina surfactant, por lo que la paciente cumplió además tratamiento antibiótico. Durante la internación además se realiza un ecocardiograma, en donde se puede observar que en un eje paraesternal largo se impresiona unos diámetros del ventrículo izquierdo conservados, con episodios parietales también conservados. Cuando vamos a realizar las mediciones podemos ver un diámetro de raíz aórtica de 24, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 47, un diámetro sistólico de 34 y una pared posterior de 9. Cuando vamos a un eje corto, podemos observar que presenta una motilidad conservada con aparatos valvulares también estructuralmente conservados. Se puede observar también una insuficiencia tricuspidia leve, la presión sistólica del ventrículo derecho estimada en 53 milímetros de mercurio, un tiempo de aceleración pulmonar de 82, y cuando vamos a un
a una vista apical 4 cámaras, también podemos evaluar la contractilidad, está conservada. Vamos a hacer algunas mediciones donde podemos ver un TAPSE de 19 con una función sistólica del ventrículo derecho conservado, dimensiones también conservadas con un BD basal de 34, una onda S de 16 y un cambio de área fraccional del 40%. Cuando vamos a evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, podemos observar una fracción de eyección del 56%, una aurícula derecha de 13, una aurícula izquierda de 16, en un volumen indexado de 30. También se puede observar una vena cava inferior de diámetro normal y colapso menor al 50%. Además, recordemos que la paciente presentaba como antecedente un mioma uterino, el cual al examen físico este mioma era palpable, por lo cual cuando se realiza la tomografía también se solicita para evaluar abdomen. Podemos ver un mioma de dimensiones de 14 por 12 centímetros que condiciona una compresión sobre el techo vesical y evidencia algunas áreas hipodensas en su interior por probables fenómenos necróticos. Se realiza también una interconsulta con ginecología, la cual indica tratamiento con anticonceptivos progestágenos para poder disminuir la recurrencia de metrorragia, los indican durante un mes, y evaluar esta recurrencia. La paciente presenta una buena evolución, por lo que se decide la alta hospitalaria con el tratamiento anticonceptivo, con tratamiento anticoagulante, para lo cual se eligió Rivaloxaban 15 miligramos cada 12 horas, y un control estrecho por consultorio externo. Una paciente que actualmente sigue por controles, ya que, bueno, teniendo en cuenta todos los antecedentes de esta paciente, fue bastante difícil evaluar el riesgo hemorrágico que presenta por sus miomas y por otra parte el riesgo trombótico. Yendo hacia el segundo caso clínico que vamos a hablar el día de hoy, también es una paciente de sexo femenino de 67 años que como antecedentes presenta sobrepeso, sedentarismo, hipertensión en tratamiento con valsartán 160 miligramos día, gastritis en tratamiento con esomeprazol 40 miligramos días, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. Además refiere haber presentado el antecedente de infección por SARS-CoV-2 en octubre del 2020, el cual cursó con un estadio leve. Además, la paciente refiere que en el año 2007 se le realizó exéresis de un tumor por un cáncer de mama con vaciamiento axilar. Posteriormente, requirió tratamiento completo con quimioterapia y radioterapia con controles posteriores dentro de los parámetros normales. Su motivo de consulta fue disnea y dolor en región gemelar izquierda. La paciente refiere que 72 horas previas a la consulta, luego de haber presentado un viaje desde la provincia del Chaco hasta la provincia de Salta, un dolor de tipo punzante en la región gemelar, acompañado de una disnea clase funcional 1 o 2, que el día de la consulta exacerba una clase funcional 3-4, por lo que solicita el servicio de emergencia y posteriormente traslado a la guardia del Hospital San Bernardo, en donde es evaluada. Al examen físico la paciente presentaba una tensión arterial de 180/100, con una frecuencia cardíaca de 98, una saturación de 96% de aire ambiente y una frecuencia respiratoria de 22. En cuanto al aparato respiratorio y cardiovascular, no teníamos demasiados signos que nos llamen la atención. Sí, en el miembro inferior podíamos ver aumento de diámetro del miembro inferior izquierdo con Homans positivo. Posterior a esto se realiza un ecodoppler de venas de miembro inferior izquierdo, el cual se puede observar que en las venas ilíacas externas fermolares y hipopíteas presentan superficies completamente conservadas, en donde en la vena gemelar interna izquierda específicamente presenta una trombosis de la misma.
También se solicitan otros exámenes complementarios en cuanto a la radiografía de tórax de ingreso, si bien la técnica no es la mejor, pero podemos observar un índice cardiotorácico que impresiona aumentado con hilios congestivos, y podemos ver algunos defectos de relleno ya en la base derecha. En cuanto al electrocardiograma, presenta un ritmo sinusal regular, con una frecuencia cardíaca en 95, un eje conservado, con un QRS fino, un ST isoeléctrico. También podemos observar algunas T negativas en todo lo que es la cara anterior, y también podemos ver el típico patrón observado también en la paciente anterior. Cuando vamos a realizar un laboratorio, la paciente presentaba una hemoglobina de 11.8, glóbulos blancos de 10.000, con plaquetas de 167.000, una función renal con una urea de 52, una creatinina de 1.1. En cuanto a troponina, ProBNP y ácido láctico, como para poder estratificar un poco mejor a la paciente, con resultados de 29.3 para troponina, 5.800 para un ProBNP y un láctico de 1.5. Posteriormente se realiza una angiotomografía, en donde podemos ver los defectos del relleno en el tronco arterial principal derecho, con extensión a arterias lobales y segmentarias. Se decide su pase a unidad coronaria, con también realización de trombolisis con AT-plaza, la cual fue efectiva. Durante su internación además se solicita un ecocardiograma, que en una primera vista podemos ver diámetros del ventrículo izquierdo conservado, también con sus espesores parietales conservados. En cuanto a las mediciones, podemos ver un diámetro de raíz aórtica de 31, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 43, con un septum interventricular de 10, una pared posterior de 9.5 y un diámetro sistólico de 31. En un eje corto podemos observar una motilidad conservada. Si nos vamos a un eje apical 4 cámaras, podemos ver una función sistólica, tanto global como segmentaria, del ventrículo izquierdo, que se encuentra conservada. Sí presenta la paciente un aplanamiento cisteodiastólico del septum interventricular, lo cual nos sugiere sobrecargas de las presiones de las cavidades derechas. También podemos observar una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con una hipercontractibilidad de la región basal, que esto es compatible con el signo de McConnell invertido. Si nos vamos hacia las mediciones, en cuanto al ventrículo izquierdo, podemos observar que tiene una fracción de eyección conservada, estimada en un 59%, un volumen de aurícula izquierda de 33, y un llenado del ventrículo izquierdo con patrón de relajación prolongada, en donde la prisma da un promedio de 6. Si nos vamos hacia el ventrículo derecho, podemos realizar algunas mediciones en cuales nos arrojan un TAPSE de 19, un ventrículo derecho basal de 47, una aurícula derecha de 27, y la dilatación del ventrículo derecho con una función sistólica deprimida. Además, la paciente presentaba también aparatos valvulares estructuralmente normales. La paciente durante la internación presenta una buena evolución, por lo cual se decide el alta hospitalaria para tratamiento, tanto como sus enfermedades de base: metformina 500 miligramos cada 12 horas, levotiroxina 50 microgramos al día, tratamiento también para su hipertensión, valsartán 160 cada 12 horas y amlodipina 10 cada 24. Tuvimos que optimizar un poco la medicación, ya que la paciente se encontraba hipertensa el mayor tiempo durante la internación. Se decidió también anticoagulación con rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas y rosuvastatina 20 miligramos al día, teniendo en cuenta sus antecedentes de obesidad y diabetes. Eso sería todo. Muy bien, perfecto, doctora. ¿Alguna pregunta de los panelistas para el doctor Lema o en casos clínicos? Yo quería comentar algo. Bueno, doctor Lema, soy el doctor Facundo Iñiguez. Quería agradecerle por esta exposición que hizo tan clara. Sí, siempre que se trata este tema yo me quedo con la sensación de que estamos buscándolo poco al TED, ¿no? Y las incidencias, bueno, que salen en los libros realmente nos asustan un poco. Y bueno, están las guías que las leen todo el mundo,
y la virtualidad nos permite tener estos espacios formativos con gente como el doctor Lema, que es experto en el tema, que nos despabila un poco, ¿no? Muchas gracias. Con respecto al primer paciente, tenemos una mujer de 40 años con una enfermedad reumática que es la dermatomiositis. Quería preguntarle al doctor Lema si él seguiría buscando alguna otra etiología o asumiría que la dermatomiositis fue factor predisponente, y si la considera así, si se anticoagularía de por vida a esta paciente o qué tratamiento anticoagulante le indicaría. Excelente pregunta, Facundo, porque era lo que había notado acá. Si yo tengo una dermatomiositis, puedo tener asociado los anticuerpos anticardiolipina y ser un síndrome antifosfolípido secundario. Además de la dermatomiositis, tengo en la valoración de laboratorio una plaquetopenia. Si bien no es constitutiva diagnóstica, es un asociado muy frecuente. De hecho, la primera publicación que se hizo sobre el síndrome antifosfolípido en el año 86, ponían una triada que era trombosis, compromiso obstétrico y plaquetopenia. Después en los criterios de diagnóstico no está, pero siempre uno lo tiene en cuenta como una condición asociada. Siempre acá la discusión está cuándo pedir los anticuerpos, porque mientras uno está anticoagulado no sería la mejor opción. En lo personal, yo les recomiendo, antes de pasar a la terapia oral de estos pacientes, que sean evaluados con los anticuerpos. Probablemente el lúpico no nos sirva, porque justamente vienen anticoagulados a estos pacientes, pero sí los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, uno abriría los ojos en la posibilidad de dejarlo con NOAC. ¿Por qué? Porque puede que también el lúpico sea positivo. Entonces, en esos pacientes, si te dan negativo los anticuerpos, vos ya sabes que puede tener un síndrome antifosfolípido, pero no va a ser un triple positivo porque los anticuerpos están negativos. Y lo evaluaré cuando yo decida suspender el tratamiento en el momento que yo lo analice. Pero sí, a priori, tiene toda la pinta de tener una cuestión autoinmune, probablemente asociada con el SAF, y que hay que evaluarlo como para saber cuánto tiempo lo voy a tener anticoagulado. Pero yo en ese caso, yo quería felicitar al equipo porque son bárbaros lo que han hecho. No han esperado el diagnóstico real, digamos, el confirmar, ver el coágulo, la tomografía, sino que con la clínica de esa paciente y el ecocardiograma actuaron. Y es lo que hay que hacer. Yo no me puedo demorar un minuto en hacer una tomografía, o centello, lo que yo quiera, cuando la sospecha clínica es alta y el ventrículo derecho está deteriorado, como claramente lo demostramos así. Yo lo felicito porque acá hay que actuar así. La embolia pulmonar no te va a dar tiempo a hacer embolia pulmonar, y si ese paciente esperaba tener los criterios guía o alguna, porque vos fíjate, tenía 130 de tensión, o sea, no estaba chocada, nada, pero tenía un deterioro franco de la función ventricular con un trombo dando vuelta. O sea, ese paciente, si vos no la tratás como la trataron, la perdés. Así que lo felicito al equipo. Doctora Valentina, no tiene activado el micrófono. Hola, hola, hola. Ahí se escucha perfecto. Bueno, felicitarlos primero por las presentaciones. Bueno, a Luis, que ya lo conocemos, y a Flor, de la residencia, excelente. En base a lo último que dijiste, yo te quería preguntar, porque si bien la primer paciente es un trombo en tránsito, y obviamente la tratamos con trombolíticos, la segunda paciente era una paciente que entra como si fuera un riesgo intermedio alto, estaba estable hemodinámicamente, y igual decidimos hacerle trombolíticos. Y la guía, la realidad es que no es concluyente con los pacientes de riesgo intermedio alto en cuanto al uso sistemático de trombolíticos. Siempre dice como que primero hacer anticoagulación y ver si después el paciente deteriora, bueno, aplicar trombolíticos. Y quería saber cuál es tu opinión con respecto a eso. ¿En qué variables te basás? Si bien nosotros lo que hacemos es ver la dilatación del ventrículo derecho, ver los parámetros de disfunción del ventrículo derecho y algunas cosas más, pero la realidad es que la decisión la terminamos tomando entre los que, digamos, como un hard team, que en realidad no hay, pero
como que nos ponemos de acuerdo para trombolizar al paciente. Sí, de acuerdo, este paciente está fuera de la guía para lo que hicieron, pero yo hubiese hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene difusión ventricular derecha. Ya sé que no está validado en estudios largos el NT-proNP, pero ¿quién tiene en la vida cotidiana 5.300 y pico de NT-proNP? O sea, claramente ese paciente es un desbarranque en las próximas horas, así que lo que sí en el trombotín, que se llama, incluso las guías lo sugieren, uno se junta y ve el riesgo hemorrágico, sobre todo acá. Sí. Y más allá del antecedente del mioma, no se veía gran cosa de riesgo hemorrágico. Así que yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Tenía dos biomarcadores, el validado que era troponin T y el NT-proBNP, que más bola le doy yo, y un ecocardiograma que me muestra disfunción ventricular derecha. Esa tensión no hay que engañarse, porque es hipertensa y está con catecolaminas al taco. El daño catecolaminérgico que tiene la embolia pulmonar no es para nada despreciable. En las autopsias, lo primero que llama la atención cuando agarran el ventrículo derecho es la cantidad de linfocitos y de plasmocitos que hay, y eso tiene que ver por toda la acción catecolamínica. Yo creo que han actuado perfecto. Quizás lo que hay que discutir en el trombotín es el largo plazo de estos pacientes. Obviamente que hablar con el oncólogo y hacer una reevaluación de su condición, a pesar de que no es solamente el antecedente de cáncer, pero sí es el antecedente más fuerte, ¿no? Pero sí, cuando uno tiene una trombosis, siempre hay que mirarlo como posible para neoplásico. Y después la discusión de la terapia. Yo estoy también de acuerdo con ustedes en haberlo dejado con rivaroxaban. Históricamente, las heparinas bajo peso por su acción sobre el complemento eran la opción terapéutica. Eso está validado en estudios de investigación randomizados. Pero en los últimos años, ya sea por estudios abiertos o estudios con diseño de no inferioridad, tanto Doxaban, que no tenemos nosotros, como rivaroxaban y apisaban, mostraron en pacientes oncológicos la efectividad. Para los oncológicos hay un score que, si mal no recuerdo, se llama score Corana, me parece, ya se los busco, cualquier cosa, y en el score Corana, si bien el cáncer de mama está asociado, no es lo peor. Los peores son los de estómago y los linfoproliferativos. Pero bueno, claramente esta paciente que escarba si no es para neoplásico. Y en la segunda paciente, no sé qué opinás, pero el eco, viste que las cavidades derechas están muy dilatadas, mucha disfunción, no vi la insuficiencia de tricuspidia, no sé si Flor la mostró, pero por ahí pensando que la paciente ya es una paciente que venga con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o que ya venga tepeando de antes, porque tenía una TBP gemelar, dentro de todo no desatura al principio. Por ahí pienso que esta paciente, en el segundo caso clínico, por ahí ya viene con algo previo. No sé qué opinás. La única forma de sospechar embolias previas y que ya venga con trauma embólica es que la clínica empiece de antes. Cuando las clínicas, bueno, el punto de corte específicamente para pensarlo son 3 semanas. Cuando las personas vienen con síntomas de 3 semanas antes del diagnóstico, uno debe pensar que esto ya viene generando un componente crónico. En este me parece que fue todo un evento muy agudo con un trauma que desencadena una trombosis que desencadena una embolia pulmonar. Y claro, es lo que te decía, con el caso fuera de la guía, mirá, honestamente, lo que hicieron es lo que yo hubiese hecho, el trombotín se junta rápido y ve, falla ventrículo derecho, troponin y NT-proBNP, no hay más duda, vamos a trombolítico, o vamos a reducción trombótica, porque puede que, hay que hablarlo así, yo no soy de la idea de hablar solo de trombolítico, hay que hablar de terapia reductora trombótica. Si yo lo discuto en el trombotín y viene y me dice, no, mira, tiene un score de sangrado altísimo porque vive sangrando por el mioma y además tiene una úlcera, y bueno, yo a este paciente no le voy a meter un trombolítico, yo me voy probablemente a buscarle trombofragmentación, ¿no? Es decir, la terapia de reducción trombótica es lo que hay que hacer. Después vemos cuál es la terapia, con qué disponemos y cuál es la relación riesgo-beneficio para este caso.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta por parte de los panelistas o de la gente del chat? Hola, sí, buenas noches. Yo soy el doctor Tobar de Tartagal. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Una pregunta, más que nada, aprovechando que lo tenemos al doctor. Recientemente nosotros tuvimos una paciente de 33 años, joven, con antecedentes de 2 semanas de una rotura del ligamento del tobillo y tuvo en reposo. Y bueno, y cayó en la guardia, taquicárdica, taquipnea, una placa limpia. Y bueno, pasó la UTI con un diagnóstico de sospecha de TET. Y posteriormente se derivó, porque acá en Tartagal lamentablemente no tenemos ProBNP, no tenemos troponina, solo tenemos troponina T, pero no tenemos dímero D tampoco. Y bueno, nosotros como tratamiento de primera elección hemos dejado rivaroxaban 15 miligramos cada 12, y bueno, posteriormente nos hemos derivado al Hospital San Bernardo para terminar de hacer la tomografía y sesionar sobre el diagnóstico. La pregunta sería justamente parecido: si una señora que, como en el caso de número 2, tiene un viaje prolongado, o en el caso como esta chica joven que no tiene antecedentes, con respecto a la profilaxis, ¿cuánto sería la profilaxis adecuada para evitar justamente este tipo de patologías, ¿no? La trombosis venosa profunda, me refiero. Bien, vos sabés que no está establecido que debe hacerse sistemática la profilaxis en toda persona que anda en auto o en un viaje en avión en clase turista. Es una condición que se escucha mucho, pero en realidad cuando se hace análisis poblacionales largo es poco los que, digamos, lo que lo hacen. Por lo tanto, cuando uno tiene una trombosis que la puede asociar como único factor de riesgo un reposo, hay que pensar que hay otra cosa, o tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, o una trombofilia, u otra condición. Cuando uno ya tiene el antecedente de una trombofilia genética o adquirida, ahí sí lo que se recomienda es hacer dosis profilaxis con cualquiera de los esquemas que vos te acostumbras a hacer profilaxis, ya sea con heparina de bajo peso o con los NOAC, como por ejemplo uno los usa previo a una cirugía traumatológica, y en general no hace falta tener una profilaxis sostenida, sino el tiempo que lo lleve a estar quieta. Lo que sí la recomendación de tu caso, Eduardo, era que está bien, es correcto derivarlo a la paciente, pero yo no lo hubiese derivado con rivaroxaban, yo lo hubiese derivado con heparina bajo peso molecular, o heparina. ¿Por qué? Porque la heparina en etapa bien aguda de la enfermedad cumple, como te decía, un rol de anticoagulante, un rol antiinflamatorio porque inhibe el complemento, y eso no lo hace los NOAC. Y además, a partir del segundo día o el tercer día de la inyección de heparina empieza a tener efecto trombolítico. Entonces te va a mejorar la etapa aguda, te va a frenar que sigan armando coágulos, y además en la etapa precoz te va a empezar a ayudar a tu sistema fibrinolítico a alisar a los coágulos. O sea que ese concepto solamente uno debería darle el NOAC de una a aquel que tiene una estratificación donde está absolutamente claro que tiene bajo riesgo, no tiene ninguna de las variables, y para eso hay que hacer ecografía cardíaca, hay que hacerle los biomarcadores, y yo he decidido el tratamiento ambulatorio. Aún así, en mi centro, yo lo que les hago, cuando estoy convencido que es extremadamente bajo riesgo, le hago heparina ese día y recién el otro día arranca con los nuevos. Muy bien, perfecto. Si hay alguna otra pregunta por parte de los panelistas o de los participantes. No, y también esto de no derivarlo por ahí con rivaroxaban, porque estos pacientes pueden deteriorarse hemodinámicamente dentro de las 48-36 horas del TEP y requerir trombolíticos. Entonces lo ideal es derivarlo con heparina y no con NOACs en este caso. Claro, creo que hay que adecuar el tratamiento y el diagnóstico a lo que uno tiene, ¿no? Lo que nos decía el doctor es que están un poco limitados en el interior de Salta. Bueno, en el Hospital San Bernardo también estamos un poco limitados, no siempre tenemos troponinas, no siempre tenemos un montón de marcadores.
y no siempre tenemos tampoco para trombolizar, ¿sí? El RTPA cuesta más de 300.000 pesos la ampolla, creo, hace poco le usamos uno que tienen los neurólogos para los ACV agudos, y la reposición por ahí cuesta en el sistema público, ¿no? Así que bueno, igual tengo entendido que el ministerio planifica hasta cierto punto y envía trombolíticos al interior, pero del tipo de estreptoquinasa, algunos más económicos. Así que bueno, siempre amoldados a los recursos del paciente. Lo mismo los nuevos anticoagulantes por ahí son inaccesibles para muchos, ¿sí? Creo que por ahí damos Rivaroxaban porque lo conseguimos con cierta facilidad para el paciente hospitalario que no tiene obra social, que tiene bajos recursos, que se toma fácilmente con una sola toma diaria, pero por ahí la mayoría queda con acenofumarol o anticoagulantes más viejos, ¿no? Así que bueno, es la medicina que tenemos para ofrecerle. Bueno. En los casos que presentaron eran con la trombolisis óptima, pero la estreptoquinasa está en todas las guías americanas y europeas como opción terapéutica. Es mal, probablemente el trombolítico mejor manejemos todos los cardiólogos, son los que más años tenemos manejando. Y cuando yo digo heparina, no estoy hablando de heparina bajo peso molecular, o sea, si la tengo, fantástico, la vieja, querida, conocida heparina sódica, que también es vieja, conocida y la manejamos todo y el costo es ridículamente bajo. Es decir, lo importante es el concepto. Yo tengo que manejar a todos los pacientes en etapa aguda de heparina, decidir a quién va a requerir trombolítico, el trombolítico que yo tenga, o la terapia de reducción trombotica, porque una vez yo tengo un servicio de hemodinamia que lo tengo ahí y tiene experiencia en trombofragmentación y yo no uso trombolítico. Eso lo he visto en varios lugares. Y después sí, estoy totalmente de acuerdo, si puedo tener NOAC, tengo NOAC, si no tengo lo que hay que tener para anticoagulantes. Lo importante es lo conceptual, después cómo lo acomodamos terapéuticamente. Luis, te hago una consulta, perdón. Excelente la charla, como siempre, ¿no? Eso al margen. El tema de la anticoagulación, en tu experiencia con los NOACs, obviamente uno a la hora de decidir utilizar un NOAC o un anticoagulante tiene que ver el riesgo de sangrado, pero con los nuevos anticoagulantes, ¿preferís uno por el tema del antídoto? ¿Qué porcentaje tuviste de sangrados con nuevos anticoagulantes? Sobre todo en estos pacientes que tienen obviamente una alta carga trombótica y bueno, un probable riesgo de sangrado, sobre todo el primer caso que tenía un mioma gigante que venía con metrorragias. Y el tema es que era del interior, es del interior la señora, y una accesibilidad bastante compleja al sistema de salud, sobre todo de Salta Capital. Sí, ese es el gran debate. El Trombo Team se tiene que sentar a ver los pasos a seguir. Personalmente, tengo pocas complicaciones hemorrágicas con los NOAC. Te diría, sí, 1%, será 1.5%, la verdad que son leves. Si bien a prima facie uno se tienta por el tema del antídoto, la Vigatran, porque es el antídoto más fácil de conseguir, la verdad que la Vigatran se tolera mal. No tengo muestra y tiene alto costo, más alto incluso que el Rivaroxaban, así que yo en personal no uso la Vigatran. Y ahora que venció la patente de Rivaroxaban y tenemos caja de Rivaroxaban para repartirle al que no tiene, para mí el que va a la cancha. Cuando se venza la patente de la Pixaban saldrán, y bueno, ahora se menciona el Daviatran y ya hay un Daviatran de Lea, con lo cual vamos a tener muestra también, pero igual no se tolera muy bien, no es de los preferidos. Digamos, por conveniencia, por análisis, yo le doy generalmente el Rivaroxaban, aparte porque es fácil. Un detalle con el Rivaroxaban, que no lo tiene ninguno de los otros, que hay que recomendarlo siempre con alguna comida. Tiene que decir, tómelo a las 6, 7 de la tarde con un sándwich, jamón y queso, porque si no la absorción es extremadamente rápida y mala. Y las pocas tasas de recurrencia trombótica con Rivaroxaban, cuando hace el interrogatorio, tiene que ver con que lo toman con panza vacía, digamos. Bien.
Perfecto. La última, una más cortita. ¿Y en quién, en esto, el tema de las trombofilias, en quién no estarías aconsejable utilizar los NOACs? Que lo nombraste ahí. Y los NOAC están formalmente contraindicados en los síndromes antifosfolípidos triple positivo, es decir, que tengan el anticoagulante lúpico positivo, una anticardiolipina IgG o IgM positiva y el antibeta-2-glicoproteína IgG o IgM positiva. Si tienen el triple positivo, formalmente hay que contraindicarlo porque el único estudio randomizado que se hizo en esta población de pacientes mostró que los triple positivos con NOAC tienen más recurrencia trombótica que con los dicumarínicos, lo mismo que pasó en las válvulas mecánicas, ¿no? O sea, uno razonablemente no se lo explica, pero bueno, la biología es mucho más amplia que la razón. Y debe haber alguna citoquina o alguna hierba que haga que ese escenario favorezca por otra vía, probablemente inflamatoria, a la formación de coágulos, ¿no? Perfecto, agradecemos la participación del doctor Lema, los panelistas y los cardiólogos. Les recordamos que tienen el formulario en el chat para recibir sus certificados, y por ser el último Ateneo del año, el doctor Facundo Iñiguez va a decir unas palabras alusivas. Bueno, muchas gracias, Guille. Nada formal. Bueno, quería agradecer nuevamente al doctor Lema. Alguna vez compartimos coca en un evento de la FAC, espero que eso se repita pronto, que volvamos a la presencialidad, ¿no? Este fue un año excelente desde el punto de vista formativo. Para nosotros logramos crear muchos espacios gracias a la virtualidad, así que algo de positivo le sacamos a la pandemia, ¿sí? Pudimos tener conferencistas incluso del extranjero, ¿sí? Así que en algún punto nos benefició esto de la pandemia, ¿sí? Nada más que, bueno, los salteños somos muy de la presencialidad, de la camaradería, así que espero que el año que viene, si la gente se vacuna y va con todo viento a favor, podamos ya mantener un formato mixto en las actividades académicas, ¿sí? Hubieron meses que tuvimos hasta 3 eventos por Zoom, ¿sí? Entre ateneos y jornadas y un montón de actividades que se desarrollaron, así que me voy con un balance muy positivo del año. El año que viene ya habrá un cambio de gestión y espero que se continúe con esta tendencia de generar muchos espacios y promover la participación de todos los miembros de la Sociedad de Cardiología. Creo que hicimos participar a la mitad de los socios de nuestra sociedad como panelistas o como disertantes, y les recuerdo también que siempre está abierta la invitación a que se comuniquen con las comisiones directivas, y el que quiera presentar algún registro que haya hecho, el que quiera presentar algún caso clínico, algún trabajo de investigación local, lo puede hacer, ¿no? Y incluso lo podemos contactar con la Federación Argentina de Cardiología y promocionarlo a nivel nacional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Y ya nos vamos a estar poniendo en contacto. En breve vamos a hacer un sorteo, ¿ah? Va a ser presencial, ya la doctora López Pachín les va a comunicar y les va a enviar una invitación. Un sorteo de fin de año para los cardiólogos de Salta. Bueno, muchas gracias a todos. Con la cuota al día. Con cuota al día. Chao. Bueno, buenas noches para todos. Damos por concluido el último Ateneo del año. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Chao, Guille, excelente.